Encantado de hablar contigo, Vladimir. Igualmente, Luis Vicente, gracias por atendernos. Bueno, Luis Vicente, fíjate, me gustaría conversar contigo un poco sobre este proyecto, esta ley que aprobó la Cámara de Representantes, la llamada Ley Bolívar, que por cierto la Asamblea Nacional también aprobó una ley más o menos que lleva un nombre similar, pero con el sentido de inhabilitar a los que promuevan las sanciones. Pero creo que nos refiramos un poco a los efectos que podría tener una legislación como esta que está aprobando el Congreso de los Estados Unidos, hasta ahora la Cámara de Representantes, ¿no? Bueno, mira, quizás podemos ir primero por lo general y después aterrizar en la Ley Bolívar en específico. Exacto. Quizás el elemento general es lo que se llama en Estados Unidos la codificación de las sanciones. ¿Eso qué significa? Que cuando tú estableces una sanción contra un país o contra un gobierno o contra unos actores en particular, normalmente las sanciones son decisiones ejecutivas, son decisiones del presidente, que son los actos presidenciales que en el caso venezolano se desarrollaron desde el gobierno Obama y se consolidaron de su manera máxima en el gobierno de Trump y se mantuvieron a lo largo de todo el gobierno de Biden. Pero esas sanciones eran decisiones de decreto presidencial, decisiones ejecutivas. Una decisión ejecutiva es una decisión discrecional. La toma y la quita ese gobierno cuando lo considera conveniente. Y sirve como un mecanismo de negociación entre las partes. El objetivo fundamental de una sanción es que pueda ser levantado, que pueda negociarse, que pueda establecer algunos parámetros con los cuales se va negociando su eliminación o su flexibilización. En efecto ocurrió en Venezuela en el año 2022, en el año 2023, cuando el Ejecutivo establece negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela y se establecieron licencias, permisos, etcétera, en el marco de esas sanciones. Pero son decisiones ejecutivas. Una codificación de la sanción es cuando tú conviertes eso en una ley, cuando tú pasas del Ejecutivo al Legislativo. El Congreso lo convierte en una ley. Así es. Y entonces el riesgo más importante es que se pierde la capacidad de negociación, la capacidad de llegar a acuerdos, de establecer condiciones para levantarla, etcétera. Y el Ejecutivo o los gobiernos pierden muchísimo su margen de maniobra. Y por lo tanto, una parte muy importante del objeto de la sanción se pierde. Porque la sanción tú la puedes ver desde la perspectiva de un castigo o la puedes ver desde la perspectiva de un estímulo para provocar los cambios. Si tú lo codificas y lo conviertes en ley, la capacidad para negociar y para provocar cambios se convierte en algo prácticamente inútil. Claro. Porque no hay, o sea, ¿cómo negocias? Simplemente un castigo. O sea, es como que tú simplemente le pegaste al niño, pero tú no estás negociando con él la posibilidad de provocar cambios en su conducta o cambios en su condición. Ahora, de esa perspectiva, cuando tú codificas entonces una sanción, realmente es el punto máximo y en mi opinión, uno de los más inútiles desde el punto de vista de provocar un cambio real, porque consolidas eso, impide la negociación y haces que no se pueda establecer un mecanismo para provocar intercambios que resuelvan el problema. Desde esa perspectiva, entonces una ley de sanciones suele ser muy mala, que es un poco lo que ocurrió en la cubanización con la ley Helms-Burton. Así es. Que es una de las experiencias más terribles de codificación de una sanción, porque al final ya ahí no había más nada que hacer. Claro. Tú esperar los efectos. Y simplemente vienen los impactos que, por cierto, usualmente suelen ser mucho más fuertes sobre el pueblo que sobre el propio gobierno. De hecho, ahí está el mismo caso de la ley Helms-Burton, a quien afectó al pueblo cubano, pero ahí está el gobierno que no ha provocado ningún cambio ni de conducta ni de gobierno en sí. Ahora, voy al específico, que es la ley Bolívar.
Esta ley Bolívar, a pesar de que desde el punto de vista del ruido que se genera, tiene este impacto teórico, que es que se está convirtiendo en ley la sanción a Venezuela. Sin embargo, tiene unas características particulares. Cuando tú lees la ley, es una ley mucho más flexible que lo convencional. Es decir, es una ley dentro de todo benevolente, vamos a verlo de esa manera, con respecto a los costos o riesgos de una ley típica de sanción. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esta ley no está prohibiendo absolutamente nada que ya no estuviera prohibido. Es decir, ella no ha incorporado en esa ley nada, absolutamente nada, que ya no estuviera prohibido por las sanciones ejecutivas. Incluso eso de comerciar con algunas agencias más allá de las agencias de defensa. Todo eso está incluido. Todo eso ya estaba en las sanciones primarias y secundarias, sobre todo las primarias, que ya existen desde el punto de vista del Ejecutivo. No hay nada que esta ley prohíba que ya no esté prohibido. Por lo tanto, no cambia el status quo. Y la ley, el impacto más peligroso que puede tener, que es precisamente restarle la capacidad de negociación al Ejecutivo, esta ley, en cambio, permite o mantiene el derecho a esa negociación. ¿Por qué? Bueno, porque más bien dice que cualquier operación tiene que ser hecha a través de las licencias que entrega la OFAC. Que es el Ejecutivo, ¿no? Que es el Ejecutivo. Entonces, al final, fíjate, en realidad esta ley, desde el punto de vista de su impacto, no tiene absolutamente ningún impacto adicional al que ya existe en las sanciones convencionales, y no se mete con las licencias que fueron producto de las negociaciones entre las partes del año pasado. O sea que con esa ley no se va a eliminar la presencia de Chevron en Venezuela, por ejemplo. Para nada, porque la ley permite las licencias, claro, y Chevron tiene una licencia de operación, igual que Repsol, igual que Eni, igual que Emanprom, igual que un grupo muy importante de otras empresas. Ahora, quiero decir, desde el punto de vista de la ley que ya está preaprobada o aprobada en la Cámara de Representantes, tiene que ir al Senado, ¿no? Tiene que ir al Senado y además tiene que pasar por el presidente que no la vete. Todas esas cosas tienen que pasar todavía. Pero incluso si fuera aprobado como está, esa ley no tiene absolutamente ningún impacto adicional a lo que hoy ya tenemos en Venezuela. Lo que está prohibido, sigue prohibido. Las licencias que están, siguen vigentes. Y más bien, esa ley lo que dice es que le da importancia a las licencias como el mecanismo para manejar la relación entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, más bien está fortaleciendo la tesis de las licencias dentro del marco de las sanciones. Ahora, ¿cuál es su riesgo? Su riesgo es que pueda ser un mensaje que esté mandando el gobierno americano al gobierno venezolano diciéndole, este es mi primer paso. El segundo paso podría ser que yo elimine los derechos de licencia, que lo puede hacer. Si él elimina esos derechos de licencia y lo legisla como una modificación de esa ley, entonces se convertiría en las leyes típicas, como una especie de ley Helm-Burton Reloaded, o relanzada, remodificada para Venezuela, y ahí entonces sí estaríamos frente a un estímulo a algo que podría ser, al final algunas personas pueden sentir que eso es positivo porque eso es la forma como van a presionar al gobierno venezolano y un castigo. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que esto es un proceso de aislamiento contra el país, contra su actividad económica, que termina afectando a la gente, y que en ninguno de los casos en los que ha sido ejecutada una ley de este tipo se ha producido un cambio de gobierno. No ocurrió con Irán, no ocurrió con Corea del Norte, no ocurrió con Cuba, no ocurrió en Madagascar, no ocurrió en casi ninguno de los casos donde esas legislaciones se han aplicado. No ocurrió en Rusia. Entonces, el imaginar que por eso tú vas a provocar ese cambio es naif, porque desde el punto de vista empírico, como estoy demostrando en esta lista que te estoy dando, eso no tiene el impacto. O sea, que es una ley que quizás tiene más
intencionalidad política que, por ejemplo, complacer a los sectores más radicalizados de la oposición y del propio republicanismo, ¿no? Absolutamente, es una ley que tiene más bien ese impacto político. Ahora, de nuevo, si tiene impacto económico, no es que no los tiene. Lo que no tiene es la fuerza para cambiar un gobierno, pero sí tiene el impacto del deterioro económico, el incremento en la crisis. Porque, fíjate, otra vez, te voy a poner una ecuación que para mí es la más importante. Fíjate, cuando alguien te dice que eliminar las licencias petroleras o gasíferas es un castigo para Maduro. Primero, no es verdad que ese castigo produzca un cambio de gobierno, como lo hemos visto en Cuba, como lo hemos visto en Norcorea, como lo hemos visto en Irán. Es decir, eso no es cierto, no lo produce. Pero es que además no es un castigo para Maduro. ¿Por qué? Mira lo paradójico de todo esto. Una licencia, ¿a quién se le entrega? Una licencia se entrega para que la operación de producción quede en manos de una empresa privada, obligada a operar con la legislación anticorrupción internacional o americana. Le obliga esa licencia a que todos los proveedores sean escogidos, pagados y negociados por el sector privado. Y ese sector privado transparentemente tiene que entregar toda la data de su producción y de todos sus recursos a las oficinas de control internacional, en este caso OFAC, que es el emisor de la licencia. Entonces, si tú le quitas esas licencias, tú estás devolviéndole el 25% de la actividad energética venezolana, se lo está devolviendo a PDVSA, que no las tiene hoy, porque la tiene el sector privado. Está devolviendo el control de los proveedores a la actividad pública. Estás eliminando la ley anticorrupción internacional para convertirla en un tema, bueno, como se maneja todo el resto de la actividad petrolera venezolana. Y finalmente estás hiperestimulando una crisis que genere ¿qué? Migración. O sea, porque la crisis afecta a la población y al afectar a la población aumentan los deseos de migración de la población venezolana. Con lo cual, lo único que tú estás haciendo es devolver control al Estado, ponerle el control completo, eliminar la transparencia de la data, eliminar toda la legislación anticorrupción internacional, provocar una crisis interna y expulsar más venezolanos del país. ¿Te parece que eso es un castigo para Maduro? No, por supuesto que no. Claro que no, sí, que eso es lo mismo que ha pasado con el resto de los mecanismos sancionatorios. Ahora, fíjate, también viene la contrarrespuesta del gobierno con esta ley que están aprobando para la inhabilitación. Eso lo propuso Jorge Rodríguez, que iban a aprobar una ley para inhabilitar a todo aquel que apoye leyes como sanciones como estas, ¿no? Bueno, aquí viene ya la batalla política, exactamente. Entre los gobiernos. Obviamente tú no puedes esperar que una de las partes radicalice su posición y la otra no haga nada. Claro que va a responder. Que aquí, por cierto, otra vez, ¿a quién afecta esa respuesta? Esa respuesta no está afectando a los funcionarios públicos americanos, que les importa tres pitos lo que haga el Congreso de Venezuela. Afecta otra vez al ambiente interno venezolano y al trabajo de la oposición. Es decir, porque está poniendo en riesgo y en aprietos a las posiciones, que por cierto, yo soy un reconocido vocero, un reconocido analista que ha manifestado, reconocido no porque yo sea reconocido, sino que he reconocido que he manifestado mi rechazo abierto a los procesos sancionatorios, porque creo que son inútiles y porque afectan más a la población y al país que colocar o lograr el objetivo para el que se supone que fueron diseñados, que es provocar cambios de conducta o cambios de gobierno. E incluso para mí, bueno, yo soy un respetuoso de las posiciones divergentes o diferentes a la mía. Es decir, que yo no esté de acuerdo no significa que yo no crea que hay gente que tiene derecho a pensar diferente a mí. Y si tú estás limitando los derechos de posición y de pensamiento en la oposición, tú estás reduciendo los niveles y grados democráticos aún más. Es decir, esa legislación restringe las formas de pensamiento y las posiciones. Bueno, tú puedes decir, bueno, sí, pero es que la posición está afectando al país. De nuevo, yo estoy de acuerdo en que las sanciones afectan al país y yo estoy en contra, abiertamente en contra
de las sanciones, pero son elementos que se pueden discutir. Y yo tengo que respetar la diferencia que algunas personas tienen conmigo con respecto a ese tema. Entonces, lo único que estamos logrando con todo esto, es decir, desde las dos partes, es alejar la posibilidad de una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. ¿Eso es bueno o malo? Eso es malo para la búsqueda de soluciones del país. Estamos reduciendo los espacios democráticos en ambos lados. Es decir, está reduciendo la posibilidad, está comprometiendo la posibilidad de que los espacios democráticos que hay en Venezuela se reduzcan dramáticamente. Entonces, de nuevo, hay que celebrar lo que está pasando de un lado o del otro. Yo, en cambio, lamento enormemente lo que está ocurriendo de un lado y del otro en este mismo momento, porque es completamente contrario a la búsqueda de una solución real al problema de Venezuela. Muchas gracias, Luis Vicente León, gracias por acompañarnos este rato. Gracias. Un gran abrazo y seguiremos en contacto, como siempre. Luis Vicente León, bueno, ya vamos despidiendo. Hemos trabajado para ustedes hasta este momento en los